Y seguimos aquí en Radio Informarte compartiendo con ustedes la comunicación y vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de este hombre que tenemos en imágenes, Donald Trump, que ha regresado al poder, a la Casa Blanca, al gobierno de los Estados Unidos, porque ha pasado una semana ya del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y el panorama político y el panorama social de los Estados Unidos claramente ha experimentado cambios, podríamos llegar a decir, significativos. Bueno, las primeras medidas, por decirlo de alguna manera, de su administración han generado debates tanto a nivel nacional como a nivel internacional, especialmente en áreas claves, ¿no? Como por ejemplo la política interna, que ha tenido un impacto muy importante, ¿no? El retorno de este presidente y del Partido Republicano, pero también a nivel económico, en el debate económico de qué va a pasar, en definitiva, con Estados Unidos. Está también la cuestión de la migración y obviamente la geopolítica que tanto nos interesa y el impacto siempre que llega un nuevo gobierno a la Casa Blanca y particularmente un gobierno encabezado por este personaje, por Donald Trump. Bueno, en esta oportunidad, a modo de tertulia, renovando también un poco el formato aquí en la radio, en este 2025, vamos a analizar estos efectos, ¿no? Y tratar de comprender su impacto y qué puede llegar a pasar en los próximos tiempos, considerando que en una semana ya ha ocurrido de todo, en Estados Unidos, en la región y en el mundo, producto de este cambio en la Casa Blanca. Para eso hoy contamos con la participación de dos distinguidos invitados, amigos de la radio, que tenemos muchas ganas de conversar con ellos para que nos ayuden a pensar, para poner elementos arriba de la mesa. Por un lado, mirando a México, y ahora lo vamos a escuchar en instantes nada más, nos va a acompañar un hombre de la casa, Alberto Schneider, analista político mexicano, experto además en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial que se desempeñó en este tema, allí nada menos que en Ciudad de México. Y desde Chile, otro querido amigo, estamos hablando de Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Humberto Hurtado, con el cual vamos a estar, o con los cuales vamos a estar en los próximos minutos desgranando el arranque de la nueva era de Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ya directamente presentados, los estamos viendo y los estamos escuchando. Primero que nada, saludo a quien debuta en esta tertulia, ya lo habíamos tenido aquí en la radio en alguna oportunidad, desde Chile, Francisco Vicencio. ¿Cómo te va? Bienvenido, el gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte y también a todas las personas que nos están escuchando y viendo hoy. Bueno, la verdad que un placer, Francisco, estar contando contigo nuevamente aquí en la radio y ahora saludando también a nuestro querido amigo Alberto Schneider, con el cual ya llevamos desde hace tiempo un ciclo interesante sobre México y bueno, la realidad nos vuelve a convocar, está de turno México. Alberto, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Martín? Licencio, ¿qué tal? Diego Francisco. Pues mucho gusto aquí estar de nuevo y hablando sobre esta situación complicada. Muy buenos días, tardes o noches a la audiencia. Y pues aquí con todo gusto. Bueno, la verdad que interesantísimo y agradecido de corazón por tenerlos a los dos para, como yo decía recién, ¿no? Ayudarnos a pensar, a entender un poco esta realidad que tenemos planteada particularmente en Estados Unidos y lo que impacta también a nivel regional y a nivel mundial. Me gustaría arrancar por la política interna. En sus primeros días de mandato, el presidente Trump ha implementado ya una serie de órdenes ejecutivas, ¿no? Lo veíamos rodeado de varias carpetas, firmando decretos y órdenes ejecutivas, que de alguna manera a lo que apuntaban era a revertir las políticas de la administración anterior en su mayoría, ¿no? Acciones que claramente han generado muchísimas reacciones en la opinión pública estadounidense porque hay una sociedad bastante dividida también en el país y eso es un dato que no es para nada menor. ¿Cómo están evaluando el impacto de estas medidas en lo que es también la cohesión social y el clima político interno que vive Estados Unidos, ¿no? Para arrancar hablando un poco
del terreno doméstico. Capaz que le damos la palabra a Francisco como debutante en la tertulia. Francisco, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hablamos de una sociedad norteamericana profundamente dividida y no solamente a nivel Estado, sino que también a nivel intraestatal en cada uno de los 51 estados que componen Estados Unidos. Acá, en todo caso, lo que queríamos conversar es más bien sobre las órdenes ejecutivas que derechamente lo que lograron realizar es marcar una postura política muy clara que también hace, por un lado, primero, polariza el ambiente político o contribuye a continuar polarizando el ambiente político, el cual ya venía bastante remecido, no solamente eh, a partir de esta toma de posesión, sino que también desde antes, sobre todo ante declaraciones realizadas, por ejemplo, respecto a la anexión de Groenlandia, respecto también, perdón, a la postura Sí, del canal perdón, de Panamá, sí, y también a la posición respecto a Canadá. claro. Y en ese sentido, estas primeras medidas referidas por ejemplo, a retirar el Acuerdo de París, que también marca una postura respecto a los temas climáticos que difieren completamente a su antecesor, también eliminar a la nacionalidad estadounidense por nacimiento, conocido por el Ius Solis también, son medidas bastante fuertes por un lado, pero busca marcar una posición política rotunda, alejándose de los demócratas e incluso de los republicanos más tradicionales que de cierta forma también repudian a Donald Trump. Claro. En ese contexto es que tiende solamente más bien a polarizar, pero yo me da la sensación de que esa postura tenemos que ver si es que se logra mantener a lo largo de su gobierno o bien más bien es un tema más bien comunicacional para lograr situarse en la agenda y tener el control político y de la agenda durante directamente desde su toma, de su llegada al gobierno. Claro. Alberto. Sí, pues bien, como dice Francisco, efectivamente, quizás pocas veces había habido una polarización tan marcada y una agresividad entre, digamos, ambos bandos, por llamarle así, republicanos, demócratas y una serie de, digamos, de grupos políticos y de interés que operan y que funcionan dentro del sistema político norteamericano, ¿no? Eh, Finalmente, bueno, Trump sufrió 2 atentados, canceló el evento público de su toma de posesión, básicamente por temas de seguridad. El servicio secreto dijo que no podía garantizarle su seguridad y entonces se canceló el evento público, lo hicieron cerrado, en fin. Y con sus órdenes ejecutivas, que ya lo vimos también en su primer mandato, que rápidamente recurrió a ese recurso que tienen los presidentes para impulsar una serie de medidas sin pasar por el Congreso, por ejemplo, ¿no? Que si bien tiene mayoría el Partido Republicano, creo que no necesariamente tiene el respaldo de todos los representantes y senadores republicanos en el Congreso. Entonces, las órdenes ejecutivas le facilitan, digamos, una serie de medidas que de otra manera tendría que discutirlas o tendrían que ser puestas a la consideración del Senado, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que está polarizando aún más la situación política al interior de los Estados Unidos pues estamos viendo también, por ejemplo, ahorita para la aprobación de varios de sus nominados al gabinete, pues una resistencia bastante fuerte. Para algunos han pasado de alguna manera fácil, por decirlo así, pero hay varias personalidades que probablemente no sean aprobadas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Robert Kennedy, ¿no? Con su feroz batalla contra la industria farmacéutica en particular. Sí. Y tenemos, por ejemplo, a gente como Bill Gates, ¿no? Cabildeando con mucho dinero y muchos recursos en el Congreso para que justamente Robert Kennedy no pase, ¿no? Entonces, sí creo que está exacerbando los ánimos aún más de lo que ya estaba, ¿no? Yo no recuerdo, previo a las elecciones y posterior a las elecciones,
haber escuchado a tantos comentaristas en televisión, muy alineados con los demócratas y demás, pero de plano llamando a la gente a impedir la toma de posesión o hacerle la vida de cuadritos a Donald Trump durante su gestión, ¿no? Entonces sí está creando un ambiente muy tenso, muy polarizado dentro de la sociedad norteamericana y pues vamos a ver qué se viene, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Está claro que estamos sí, ante un clima de mucha polarización, de un país y una sociedad muy tensionada. Eh, que esto también de alguna manera, yo no sé ustedes cómo lo ven, ¿no? Francisco, arranco contigo de vuelta, pero también se enmarca en un fenómeno político muy interesante, ¿no? Porque uno ve como que determinados liderazgos de derecha, particularmente, han quedado un poco extinguidos y han pasado a ser sustituidos por este tipo de liderazgo, ¿no? Con un discurso mucho más extremista, mucho más violento, mucho más fanático, si se quiere también, ¿no? En cuanto a lo que son los seguidores. Y ese es todo un fenómeno en sí mismo que daría para una tertulia aparte, pero que particularmente Trump es uno de los personajes que mejor personifica todo esto. Bueno, está Milei en Argentina, en su momento estuvo Bolsonaro, podemos hablar, yo qué sé, de Le Pen en Francia, aunque no le ha tocado gobernar, o Abascal en España, que tampoco le ha tocado gobernar, pero estamos hablando de extremas derechas que de alguna manera ayudan a polarizar mucho más el clima, van ganando adeptos y como que van tensando mucho más las cuerdas de la sociedad, ¿no? Sí, que suelen ser también personajes bastante polémicos, outsiders de la política tradicional, que no suelen tener alguna trayectoria preliminar, más bien de importancia dentro de la respectiva, dentro de las respectivas instituciones públicas de los países, que también asumen una, más bien una retórica que es más bien de manual en el sentido de ser bastante polémico, llamativo en sus declaraciones, extremo, y también con ciertos tintes populistas, y no solamente, claro, los que mencionaste en Argentina, el caso de Milei, que también yo diría que uno de los casos quizás de la región, incluso más cercano a Trump, allá, incluso más cercano a Bolsonaro en la actualidad, y también, no sé, lo vemos en Europa, en países, por ejemplo, Alemania, con la alternativa para Alemania, o también Hungría y incluso también Italia. Entonces, sí, claramente que está relacionado con ellos, hace estos llamados con ciertos tintes también populistas, tiene cortes proteccionistas, van en contra de la globalización, asumen este discurso también antiglobalista, de cierta forma, van en contra de la diversidad, de cualquier, de la diversidad, de la migración, de más bien de las democracias liberales en su totalidad, Claro. y eso está también claramente que yo, bajo mi punto de vista, de cierta forma no es positivo de ninguna forma para el mundo, sobre todo dada los cuestionamientos que se le realizan a las instituciones multilaterales y a la integración que ha regido al mundo durante básicamente desde la post-segunda guerra mundial. Claro. Entonces, ese tipo de desconfianza, y a esto le sumamos todavía más el apoyo que está teniendo a través de las gigantes tecnológicas y contra las redes sociales que actúan como un nuevo medio de difusión. Entonces, claramente que Donald Trump ha llegado a comandar aquello, si bien una de las principales promesas de campaña y que lo impulsó al poder, y eso es lo que también refleja de cierta forma la encuesta, está relacionado con los temas económicos. Él está completamente alejado del establishment tradicional Claro. republicano, y tal como mencionaba Alberto, si bien cuenta con el control del Partido Republicano en su momento, yo creo que de manera interna no va a tener la cohesión total, y también posiblemente tanto los propios representantes como los propios senadores, y sobre todo quienes cuentan con mayor trayectoria y mayor experiencia dentro de la política norteamericana, yo creo que no van a ser muy fácil un gobierno de Donald Trump, a pesar de que cuente con la mayoría de ambas cámaras. Por otro lado, también hay que reconocer que no es una buena noticia que una de las primeras medidas también, llegada al poder, fue posiblemente haber entregado este indulto a quienes también atacaron el Capitolio en su momento, un acto frente al que Donald Trump derechamente defendió. Eso yo creo que es un flaco favor a la democracia norteamericana, que esté polarizado o no, es una de las más sólidas del mundo. ¿Estamos en problemas, Alberto?
Sí, como no, pero yo creo que tienen más problemas ellos y van a tener más problemas ellos. Yo creo que hay una crisis generalizada en los Estados Unidos, tanto política como económica y demás, digamos. Hay algunos indicadores que podrían decirse que son positivos, no tienen una inflación muy alta, en fin, hay un crecimiento económico, pero sin embargo hay otros indicadores que muestran una situación grave, ¿no? Y que estas medidas y estas políticas y el enfrentamiento entre grandes grupos de interés económico dentro de todo el establishment norteamericano, pues no le van a ayudar gran cosa a la economía norteamericana para recuperar y tratar de enfrentarse a su enemigo fundamental, que es China, ¿no? Difícilmente creo que en los 4 años que le queda, el que va a tener de gobierno vaya a poder realmente modificar muchas de las tendencias negativas, digamos, dentro de ciertos sectores económicos y algunos factores, digamos, o indicadores económicos de su economía, ¿no? Y justamente esta polarización, esta exacerbación del entorno político interno, también van a dificultar mucho sus pretendidas políticas de regresar industrias al país, tratar hasta ahorita, salvo que me corrijan, creo que no he escuchado o no ha presentado medidas muy concretas en términos económicos como para tratar de atraer de nuevo a industrias importantes hacia los Estados Unidos, ¿no? Como para que regresen a invertir allá de sus propias industrias y sectores económicos norteamericanos. Claro. Entonces, yo creo que, no sé si sea, como dicen los gringos, el wishful thinking, pero yo creo que va a meter en más problemas económicos y políticos a los Estados Unidos de lo que va a poder resolver. De alguna manera, Alberto me está dando pie para hablar de economía, ¿no? Y ahí también los quiero convocar, más allá de que efectivamente hay algunas zonas grises todavía, hay algunas cuestiones que no están del todo claras, ¿no? Que no han sido del todo clarificadas por parte del presidente ni de su equipo económico, y otras que ya se han marcado en la previa a lo que fue la ceremonia de hace una semana de Asunción, ¿no? Pero eh, se habían anunciado algunas iniciativas económicas orientadas a estimular el crecimiento, la creación de empleo. Esto incluía recortes fiscales, también de regulación en algunos sectores. Algunos expertos, de hecho, habían advertido, ¿no?, sobre posibles desequilibrios que se podían generar a nivel fiscal y de efectos también a largo plazo, ¿no?, con estas políticas que estaba planteando Donald Trump, que algunos directamente las tildaron de temerarias, ¿no? Un poco de lo que es el propio estilo del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre las posibles consecuencias económicas que pueden tener estas políticas? Yo diría en el corto, pero principalmente en el mediano plazo de estos 4 años de gobierno. ¿Están en dificultades los norteamericanos, Francisco? Acá son varias las perspectivas en las cuales se puede observar esta misma pregunta, Sí. tal lo que mencionaba recién Alberto respecto a qué tanto van a aportar las grandes corporaciones. Creo que un reflejo fue, no sé si han escuchado de la baja la baja de Nvidia en la bolsa, que habla de su valor bursátil, tras el surgimiento de DeepSeek como competencia en el ámbito tecnológico, que llevó a una completa baja dentro de las acciones que habían sido las acciones que también explotaron durante el año pasado, precisamente de la banda de tecnología. Creo que ya se reactivó por un lado una guerra comercial tácita con China, no, aunque se hable directamente o no, pero la guerra yo creo que ya se encuentra de cierta forma más bien desatada, y no solamente una guerra económica, sino que también ciertos tintes de influencia. Hablamos también de que el país cuenta con un déficit fiscal que, si bien Donald Trump habla de hacerle frente
con esta medida y en la cual también puso a Elon Musk a la cabeza de este comité, ¿será capaz de hacerle frente en su cabalidad para poder suplir la deuda solamente recortando ese tipo de gastos? O también yo creo que lo más fuerte, lo que le va a hacer frente acá, primero, a través de las de regulaciones, a través de, en todo ámbito, por ejemplo, en la explotación energética particularmente, independiente de las implicancias medioambientales que eso puedan traer, que eso pueda traer, o también a través de la desregulación en el área de tecnología, que eso también ha llevado al apoyo de los gigantes tecnológicos, sobre todo al traspasar los límites éticos en ámbitos como la inteligencia artificial o la protección de datos personales. Ese tipo de cosas yo creo que va a jugar más allá también de las especulaciones financieras, en los mercados bursátiles, van a llevar a que Donald Trump de cierta forma pueda mover la economía, pero más allá de volver a reconstruir un tipo de industria nacional, yo creo que eso va a ser de cierta forma más complicado y también, sobre todo, que 4 años es un plazo que es bastante acotado para poder llevar transformaciones que sean más sólidas, más robustas y que logren permanecer en el tiempo, tomando en cuenta que él no logró ganar la reelección anteriormente y que también de esta forma no se puede tampoco reelegir, salvo que busque algún tipo de truco o busque algún tipo de, que no me parece raro, para poder lograr perpetuarse en el poder luego terminado este periodo. Alberto. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con Francisco. Efectivamente, yo creo que en 4 años difícilmente va a poder mostrar resultados muy positivos en su pretendida recuperación de la economía norteamericana, ¿no? Y esto que comenta Francisco también, ya hay, no recuerdo ahorita el nombre del político norteamericano que está buscando la manera legal, digamos, como para hacer posible una extensión de su mandato de Donald Trump. Porque yo creo que tienen claro que en 4 años no van a poder hacer gran cosa, ¿no? Y justamente yo creo que, como decía, no estas políticas de hacer recortes en las estructuras de gobierno, retirarse del Acuerdo de París, que implica dinero, ¿no? También está hablando incluso hasta de la posibilidad de retirarse de la ONU y de otros organismos de esa naturaleza que según él solamente le sacan recursos a Estados Unidos y no le sirven de nada. Son medidas realmente como demasiado astringentes como para realmente abordar el gran problema de productividad y de desarrollo tecnológico que se ha estancado en los Estados Unidos. Sin duda siguen teniendo, digamos, una impresionante capacidad de producción y de desarrollo de tecnologías, pero lo vemos, como comentó también Francisco, ¿no? Con algunos indicadores. Ayer veía unas cifras de, por ejemplo, la empresa esta Nvidia, que perdió una barbaridad de dinero en acciones nada más por la aparición del DeepSeek chino, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que difícilmente va a tener muchos resultados en términos económicos, y yo creo que lo único que va a lograr es exacerbar la crisis que actualmente tiene. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan para meternos en otra área interesante. Como dicen los españoles, vamos al turrón, porque ahora sí vamos a meternos en un tema. Si ya los temas que veníamos hablando con ustedes dos y con los que nos están viendo del otro lado y escuchando, de alguna manera son temas delicados, son temas domésticos, pero que van a tener claramente repercusión internacional. El tema que viene claramente tiene absoluta repercusión internacional, mundial y obviamente regional, ¿no? Estamos hablando del tema migratorio y esto que voy a mostrar, que hemos visto de a ratos, tal vez es la imagen más importante de los últimos días. Estamos a una semana del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, donde se ha realizado
Bueno, la mayor operación migratoria en la historia de los Estados Unidos. Esto es un dato importante, impactante y para nada menor. Una de las promesas centrales de la campaña de Donald Trump fue justamente la reforma migratoria. Había puesto muchos énfasis en el fortalecimiento de las fronteras y también de la revisión de las políticas de asilo que había dado el gobierno del presidente Joe Biden. Estas acciones generaron mucha preocupación, ¿no?, en las comunidades migrantes, en las organizaciones de derechos humanos e incluso también en gobiernos, ¿no? El gobierno mexicano ya ha marcado claramente su posición en estas últimas horas. Hubo roces importantes entre el gobierno del colombiano Gustavo Petro y el gobierno de Trump, y también Brasil, porque Lula, el gigante de América del Sur, marcó posición y entre otras cosas salió directamente a pedir que si van a deportar personas lo hagan con dignidad, porque se denunció por parte de migrantes brasileros que fueron deportados que en el viaje no los dejaron ni ir al baño en el avión, que los llevaron encadenados. O sea, estamos hablando de condiciones realmente muy jorobadas, ¿no? Muy complicadas para los migrantes y que está cambiando claramente el mapa esta decisión. Ahora voy a dar vuelta el orden de la mesa y voy a arrancar por Alberto, porque lo toca directamente como mexicano, como vecino del gobierno que está en Washington, pero además como uno de los países señalados, ¿no?, por parte del presidente Trump como parte del problema, ¿no?, a exterminar de alguna manera. Y me parece que es interesante que podamos poner las opiniones de ustedes arriba de la mesa para que los que nos están viendo además después también dejen sus comentarios, sus opiniones, que vamos a estar leyendo con mucho gusto. Alberto. Sí, efectivamente, bueno, Trump siempre es así muy bocón, muy agresivo, pero si recordamos, por ejemplo, su primer periodo, su primera gestión, que también llegó con una serie de promesas de sacar a todos los migrantes, criminales y delincuentes y demás. Finalmente, Trump en sus 4 años, en sus primeros 4 años, expulsó a cerca de 250,000 migrantes. Recordemos que Obama, en cada uno de sus periodos, expulsó a 2,5 millones de migrantes. Entonces, y ahora también, si se fijan, lo que sucedió con Colombia es interesante porque unas amenazas, sí, terribles, ¿no? Cuando Petro protestó por el trato inhumano y no permitió el aterrizaje de los aviones militares, ¿no? Por las condiciones, uno, por meterles un avión militar, ¿no? Y encadenados de pies y manos, ¿no? Entonces, digamos, Colombia no es una gran economía que le pueda hacer frente, obviamente, a Estados Unidos, pero sin embargo, si se fijan, eh, pues reculó más Trump que Petro, ¿no? O sea, finalmente Trump tuvo que aceptar que los repatriados, los que va a expulsar, sean, que viajen en el avión presidencial de Petro en condiciones dignas, humanas, etcétera, y ya no los va a seguir mandando en aviones militares esposados y demás, ¿no? Con respecto a los mexicanos, pues hasta el día de hoy, de acuerdo con el dato que mencionó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expulsado ya a cerca de 5,000 personas, ¿no? Que tampoco es una cantidad así terrible, ¿no? Lo que creo que es más grave aún es el ánimo que está creando entre sus seguidores en muchos lugares, ¿no? Mucha gente, trompistas, en varios estados donde son fuertes o en varios condados de algunos de esos estados, la gente, digamos, trompista está siendo cada día más agresiva con los migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es aún más grave, la violencia que puede desatar internamente el estigmatizar de la manera en que los está haciendo a los migrantes, ¿no? Y hay que decirlo, México ha sido estigmatizado desde los 1970, cuando Nixon lanzó su guerra contra las drogas,
como el principal productor de drogas y vendedor de drogas en Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso, ¿no? En, lo vimos, por ejemplo, en Canadá, ¿no? En octubre pasado, en Canadá decomisaron un laboratorio cerca de Vancouver, que solamente ese laboratorio producía en un año, un solo laboratorio en Vancouver, lo mismo que todo el país, que todo México, ¿no? De nada más de fentanilo. Y lo que no se divulgó mucho sobre ese decomiso es que había aproximadamente 10 veces más cantidad de metanfetaminas que de fentanilo. Claro. Entonces, es muy claro que ha habido así una campaña que incluso en México la tenemos como asumida, de que nosotros somos los proveedores de drogas allá. Por supuesto que se produce y se distribuye, se produce mucho en México y se distribuye allá, pero no es México quien surte ese mercado inmenso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, está viendo ya dentro de Estados Unidos, incluso en algunos funcionarios de Trump, pues como que le están poniendo un poquito de espérate tantito, porque tengamos en cuenta que aproximadamente entre el 40 y el 45% del trabajo en la agricultura lo hacen migrantes. Algunos, la mitad con papeles y más o menos la otra mitad ilegales, ¿no? Y más o menos esas cifras, en 40 y en algunos sectores hasta el 50%, por ejemplo, la construcción, algunos servicios, taxis, etcétera, prácticamente la mitad, entre el 40 y el 50%, lo trabajan migrantes, ¿no? Principalmente mexicanos, pero también pues, de todos lados, ¿no? Sobre todo centroamericanos y de otros países de Latinoamérica. Entonces, hay algunas personas, entre ellas parece ser que una de ellas es Tulsi Gabbard, eh, que le están diciendo, a ver, con cuidado porque esto puede ser contraproducente para la economía de los Estados Unidos, incluso algunos organizaciones de productores en la rama de la construcción y de la agricultura, cuando menos son dos casos que he visto ya que han expresado directamente al gobierno de Trump que pues si continúa y realmente cumple esa promesa de expulsar a 10 millones de migrantes, pues se les van a venir abajo varios sectores económicos muy importantes, ¿no? Y sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en Los Ángeles, ¿no? Un incendio brutal que está arrasando y que todavía no le pueden apagar. Y en 2028 vienen las Olimpiadas en Los Ángeles. Entonces, quiero ver quién va a reconstruir Los Ángeles de aquí a 4 años para que tengan la ciudad en buen estado como para organizar unas Olimpiadas. Entonces, también creo que por ahí va a tener que ser un poco más cauto, ¿no? Se echó para atrás con Petro, ¿no? Ya no va a poner las tarifas, o cuando menos no de manera inmediata, o los aranceles, tarifas, dicen allá, ¿no? Los aranceles con los que amenazó a Petro. En fin, creo que va a tener que irse un poquito con más calma. Y lo mismo va a pasar con Groenlandia y en fin, con estas pretensiones de apoderarse del Ártico, que es en realidad lo que le interesa, y las riquezas minerales de Groenlandia. No creo que tenga mucho éxito en el asunto. Francisco, ¿vos cómo ves el tema? ¿Una cuestión más retórica que fáctica, como de alguna manera lo comentaba Alberto, o le metés algún otro matiz más también? O sea, hablamos primero de los temas retóricos, lo que mencionaba también Alberto, contra Dinamarca por el tema de Groenlandia, contra Canadá por el tema del fentanilo, México también por los asuntos de producción china, también por el tema migratorio, la Unión Europea también tenía otro tinta aparte, sobre todo por temas de cuota, por temas de crecimiento, por temas mercantiles, contra China, que también es otro histórico, por Colombia y Sudamérica en general por los temas migratorios. Mira, y acá quería mencionar sobre todo el caso chileno, que todavía no nos ha tocado, pero hay otro caso que también nos mete también dentro de este tema, que es el tema de la visa waiver. Sí. En Uruguay también la tuvieron en algún momento, y ahora tenemos ahí conversaciones para tenerla. El tema es que han pillado y han encontrado algunas bandas
básicamente delictuales que atacan, más bien asaltan hogares, sobre todo en la zona de California. En el Orange County, en este condado bastante lujoso en la zona del estado de California, y en ese sentido se formó ciertos movimientos de algunos actores políticos para también quitarle la visa waiver también a nuestro país, este beneficio migratorio. Yo creo que eso prontamente también nos va a traer al ruedo. Yo creo que en el caso colombiano, ahí no me queda muy claro cuál fue el acuerdo que llegaron finalmente, porque claro, el gobierno colombiano habla de que se reconoció que se prestaría el avión presidencial, pero luego Estados Unidos también en su declaración habla de que Colombia aceptó también recibir los aviones militares. Entonces yo creo que también va a quedar eso bastante frágil ese acuerdo para aprovechar cualquier tipo de desacuerdo para poder desestimar el acuerdo inicial y de cierta forma también imponer sanciones. Ahora bien, en el tema colombiano yo creo que acá Estados Unidos también salía perdiendo en el sentido de que su balanza comercial, la balanza comercial acá en el caso es favorable a Colombia principalmente. Y también, por otro lado, yo creo que en términos estratégicos es bastante difícil de dilucidar cuál es la postura. ¿Y por qué lo digo? Porque en este caso también le abre las puertas a un mayor poder por parte de China a inmiscuirse o a ocupar el espacio, este vacío que estaría dejando con la retirada con la retirada de Estados Unidos, la retirada de influencia en la región. ¿Ya? Donald Trump ya lo planteó, sobre todo con la inversión de este puerto Chancay, que es un puerto importantísimo y muy grande también en las costas peruanas. Perú. En Perú, entonces va a quedar ese vacío de cierta forma que China ya ha penetrado con fuerza durante los últimos 15, 20 años en América Latina y Estados Unidos, yo no sé si abandonando la ayuda oficial para el desarrollo, abandonando las inversiones económicas o los acuerdos de integración que ha suscrito con la región, va a liberar el espacio que los chinos yo creo se encuentran bastante ávidos de ocupar y yo no sé si estratégicamente para Estados Unidos eso les conviene o va a ser mantener la postura tan crítica con los gobiernos latinoamericanos. Yo creo que eso también va a ser un factor de poder, de cierta forma, recapacitar, recuerdo a estas duras medidas y también tengo la sensación de que podría ocurrir lo mismo respecto a lo que va a ocurrir también con Europa, eh, sobre todo con estas tensas relaciones que han tenido y que tuvieron también durante el primer gobierno de Donald Trump. Un poco con esto que estaba comentando Francisco, se me adelantó la pregunta que yo quería hacerles ahora, ya un poco en la recta final de esta mesa. Arranco con Alberto y después alguna consideración más que quiera colocar también y aportar Francisco, que me interesa muchísimo, pero me parece interesante preguntarles, porque bueno, está China como ese rival, ¿no? Inmediato que le interesa a Trump en lo que tiene que ver con la guerra comercial, pero hay otros jugadores en el medio, ¿no? También está Irán, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos o cómo va a seguir? En parte bastante previsible en el conflicto que hay en la Franja de Gaza, ¿no? Ahí hay otro tema geopolítico que podemos abordar, por lo menos pinceladas, ¿no? Y por supuesto la guerra en Ucrania, ¿no? Porque claramente da la impresión que desde que llegó el pasado 20 de enero a la Casa Blanca Donald Trump, ya hay señales desde el Kremlin de diálogo directo, de teléfono rojo, para poder solucionar el tema lo antes posible. De hecho, el propio Trump apuntó en contra de algunos países, particularmente de la Unión Europea, y dijo, yo voy a cerrar la canilla, no voy a seguirle dando plata a la OTAN, los demás también tienen que ponerla, porque si no la ponen, yo no la voy a seguir poniendo, y se acabó la guerra, y se acabó Zelensky, y se acabó todo el experimento ucraniano también. O sea, es como que hay varias puntas por donde abarcar y tratar de entender, ¿no? ¿Qué va a hacer este hombre a nivel geopolítico? Está brava la pregunta, Alberto. Efectivamente, yo creo que un poco Trump lo que pretende hacer, más allá de que lo logre, es tratar como de regresar un poco hacia adentro, ¿no? Y cerrar todos los frentes que los neocons
demócratas abrieron por todos lados, ¿no? De hecho, por lo pronto suspendió el envío de armas a Ucrania, ya lo suspendió, ¿no? No estoy seguro de a partir de qué día, pero cuando menos ya emitió la orden de suspender los envíos de armas a Ucrania, ¿no? Y efectivamente, cosa que no había pasado desde que comenzó la guerra, ya inició diálogo bilateral con Rusia. Yo creo que lo que pretende es, digamos, cerrar estos frentes que finalmente implican una barbaridad de recursos de Estados Unidos hacia frentes por todos lados abiertos y recomponer un poco, redirigir recursos hacia algunos sectores económicos que puedan detonar un poco la economía y fortalecer, digamos, a su propio país frente a lo que ellos llaman la amenaza existencial de China, ¿no? O sea, para Estados Unidos, China es una amenaza existencial y por lo tanto de primer orden, ¿no? Y me parece, o tengo la impresión de que Trump y sus asesores, pues ya se dieron cuenta que teniendo tantos frentes abiertos, pues no iba a poder lograr hacerle frente a China en ningún campo, pues, ¿no? En su vida económico. Y yo creo que parte de retraerse frente a Ucrania, sobre todo frente a Ucrania, que ha sido una barbaridad de recursos lo que ha dispuesto Estados Unidos para sostener a esa guerra, ¿no? Y un poco hacer, como dices, Martín, recargar el asunto en Europa, ¿no? Que los europeos se hagan cargo y a pesar de que hace un par de años la Comunidad Europea eh, acordó incrementar al 3% de su PIB en la industria de las armas, ¿no? Trump está exigiendo lo que aumenten todavía más y que se vayan haciendo cargo, como dijiste, Martín, de su propia seguridad, ¿no? Y yo creo que ese es un poco, justamente retraerse un poco para tratar de fortalecer su posición frente a China. Francisco, ¿cómo estás observando todo este complejo puzzle, ¿no? Que estábamos tratando de resumir con Alberto? Creo que más bien podría ser retórico y también, sumado al anterior, creo que, por ejemplo, presiona a los países de la OTAN a aumentar sobre todo, y a los países no solamente de la OTAN, sino que a Europa en general y a la región en general, y a Occidente también en general, al aumento del gasto militar, que ya lo han hecho, y países como, por ejemplo, Polonia tiene un gasto militar que es bastante superior a de sus pares, pero sobre todo los presiona, más allá de las circunstancias geopolíticas, que en este caso es la guerra con Ucrania. Ahora bien, yo creo que por lo mismo que es un tema también más bien de retórica. ¿Por qué? Porque me parece bastante difícil que Estados Unidos pueda lograr abandonar y dejar a su suerte, sobre todo a Europa en general, que ha sido uno de los principales aliados durante las últimas décadas, y eso me parece bastante difícil, más allá de que Donald Trump busque este enfoque proteccionista, bastante nacionalista, bastante cerrado al mundo. Y lo que respecta al eje del mal, como lo llamaba en su momento, lo llamó George Bush, yo creo que la posición de Donald Trump va a ser la misma que ha tenido Estados Unidos, que también se ha mantenido durante tanto, ha sido una política de Estado que se ha mantenido durante los gobiernos, tanto demócratas como republicanos, de ser bastante, sobre todo ante la situación, en el caso iraní, particularmente por su férreo también apoyo que ha tenido a Israel, a pesar de los tintes y los matices que pueden tener ahí pero más allá se ha mantenido este apoyo a lo largo del tiempo, ha sido bastante consistente. Y en ese contexto, claro, y finalmente ya para ir terminando, la falta de apoyo o la crítica que efectúa a las instituciones multilaterales, a Naciones Unidas, a la OMS, que también es parte del sistema de Naciones Unidas. Yo creo que Estados Unidos incluso podría salir ahí de cierta forma podría salir de cierta forma perdiendo frente al grado de influencia que cuenta, tomando en consideración que incluso Naciones Unidas tiene una fuerte influencia por sobre la Secretaría General, que luego también se tiene que elegir, que Estados Unidos ocupa un asiento fundamental dentro del Consejo de Seguridad, que son quienes dirimen o legitiman
básicamente las intervenciones militares en el mundo, más allá de que las puedan realizar de manera no legítima, eh, y también que cuentan con presencia en la OEA también, cuya sede también se encuentra en Estados Unidos. Entonces creo que ese tipo también yo creo que apuntan más bien a propiciar la actividad de estas organizaciones y también a aumentar el compromiso de las otras partes, más allá de su completa retirada. El rol que tuvo la OMS, sobre todo en el tema de COVID, en la investigación en Wuhan, fueron bastante críticas y también obviamente que hay un tema geopolítico con China que viene de la mano con esto. Yo creo que va por ahí, pero yo creo que más allá de la retórica, tenemos que leer entre líneas el efecto que busca generar y que derechamente posible, otra cosa es más bien lo que derechamente vaya a lograr hacer. Y estoy convencido en ese sentido de que no todo lo que diga y plantee y llame la atención y sitúe la agenda lo va a lograr de cierta forma conseguir. La verdad que para mí ha sido muy placentero este rato de radio y de comunicación con los dos, que me imagino que no va a ser el último ni mucho menos, porque la verdad que creo que se ha ido volando este rato y bueno, siempre quedan una cantidad de preguntas en el aire, pero a modo de despedida, para ir cerrando por hoy este contacto, me gustaría, tomando en cuenta también todas las acciones emprendidas por el gobierno de Trump en esta primera semana de las que hemos estado hablando, hemos tratado de abarcar varias áreas importantes, ¿no? ¿Cómo están observando lo que se viene en materia de desafíos inmediatos, podríamos decir, tanto para Estados Unidos con esta realidad que hemos marcado, como también para la comunidad internacional? Porque sabemos que lo que pasa en Washington no solamente tiene repercusiones dentro de Estados Unidos. Francisco, a modo de cierre, ya Mira, yo te creo, volveremos a convocar, por supuesto, pero a modo de cierre por hoy, como decíamos. gracias. Mira, yo creo que uno de los puntos fundamentales va a ver qué forma va a lograr ver los temas primero, lo que tiene pendiente respecto a Rusia y Ucrania. Yo creo que va a haber toda importancia ese foco ahí, sobre todo cuál va a ser el efecto de la retirada de la ayuda norteamericana. Si es que logra esta promesa de campaña y los contactos directos que ya han tenido entre Vladimir Putin y Donald Trump, efectivamente va a lograr conseguir algún tipo de acuerdo. El tema también israelí en la Franja de Gaza, ¿cuál va a ser la solución? Yo creo que ahí hay un tema también de posturas políticas que ayudarían de cierta forma y cercanía política entre Netanyahu y Estados Unidos y Donald Trump particularmente para poder lograr esta solución que básicamente sería expatriar a millones de palestinos de la Franja de Gaza, que la plantearon como una solución, pero para el gobierno de Netanyahu le parece bastante viable, de la mano también de los gobiernos de Jordania y de Egipto, particularmente. Y también qué es lo que va a acontecer por los temas de política migratoria. Yo creo que esos son los temas más calientes, de cierta forma, en este momento. Ya a lo largo del año vamos a ver si es que efectivamente se logra reactivar la economía estadounidense y también qué es lo que va a acontecer, sobre todo al déficit fiscal y a los temas de empleo dentro de Estados Unidos. Bueno, tenemos varios temas de los que vamos a estar ocupándonos contigo, Francisco, y viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Alberto. Pues digamos que, digamos, desde el punto de vista de México, ¿no? Que tenemos pues casi 40 millones de conciudadanos que viven y trabajan en Estados Unidos, ¿no? Creo que el tema migratorio puede ser el más delicado y como decía hace un momento, quizás no tanto por la cantidad de gente que pueda expulsar o deportar de allá, sino por el riesgo, desde mi punto de vista creo que eso puede ser lo más peligroso, por decirlo así, el riesgo de exacerbar los ánimos al interior de el enfrentamiento entre comunidades, ¿no? En estos últimos días he estado muy pendiente de las noticias dentro de Estados Unidos y de algunas organizaciones sociales de mexicanos norteamericanos, ¿no? Que sí están poniendo la alarma en la violencia que ya está surgiendo, más allá de la actuación de las policías o del ejército, de los marshals o de la Border Patrol, ¿no?
creo que eso puede ser una cuestión muy peligrosa porque pues podría desatar aún más, ¿no? Exacerbar aún más los ánimos. Esperemos que me equivoque y que no estas brotes de violencia en algunos estados como Texas, Tennessee y la Florida incluso, este, puedan detonar otros procesos que sí nos compliquen o que le compliquen más aún la vida a mexicanos indocumentados y por supuesto no solo a mexicanos, ¿no? A centroamericanos que son la mayoría y de otras nacionalidades, ¿no? En ese sentido, digamos, hay ya un trabajo muy importante realizado por el gobierno mexicano, ¿no? Que ha estado preparándose justamente para recibir a los connacionales que puedan ser expulsados, e incluso también se ofreció que eventualmente pueda recibir a ciudadanos de otros países con asistencia, digamos, humanitaria dentro de nuestro país si es que son expulsados, ¿no? Te digo, más allá de la cantidad de gente que realmente a la mera hora vaya a poder deportar, porque también logísticamente es una cosa complicadísima, eh, digamos, mi temor es este tipo de reacciones que están surgiendo en muchos lados, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, una denuncia incluso ya formal, ¿no? Ante autoridades judiciales, ¿no? De grupos de ciudadanos norteamericanos que se han vestido de policías del ICE, ¿no? De migración norteamericana, y están haciendo racias, ¿no? Suplantando a las autoridades reales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que puede ser aún más peligrosas, aún o más delicadas, no solo para la vida de las personas que están siendo afectadas gravísimamente, sino para la relación bilateral. Absolutamente. Yo quiero agradecerles muchísimo a los dos, a Alberto Schneider, que lo estábamos escuchando, analista político mexicano, experto en inteligencia y planeación y evaluación de la función policial, por estar siempre en contacto con nosotros y aportar desde México. Muchas gracias, Alberto, como siempre. Y evidentemente también a Francisco Vicencio, nuestro invitado especial en esta oportunidad, volviendo ya de sus vacaciones y ya con nosotros, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado, por estos minutos. Muchísimas gracias a los dos y obviamente, si les parece, volvemos a conversar en cualquier momento porque tenemos varios temas para seguir dialogando y para seguir entrándole no solamente a la realidad de Estados Unidos, sino a la de cada uno de nuestros países y también a América Latina. Así que gracias a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario, Martín, muchas gracias y pues es un gran gusto, Francisco, compartir contigo esta mesa y espero vernos en otra ocasión. Igualmente, Alberto. Aquí. Un Un abrazo, Martín, y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí estaba la palabra de Alberto Schneider y también de Francisco Vicencio. Les recordamos que si esta tertulia les gustó, por supuesto, no olviden dejar su like, también suscribirse a nuestro canal de YouTube de Radio Informarte, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios, que es muy importante también para nosotros, a los efectos justamente de conocer sus opiniones, sus puntos de vista y aportar también a cada una de las entrevistas y en este caso tertulias que compartimos con ustedes. Gracias por haber estado en estos minutos aquí en Radio Informarte.